Hola, buenas tardes. Ay, sí. Hola, Buenas buenas tardes, tardes. profe. Vamos a esperar unos Hola, dos minutos. hola. Hola, hola. Vamos a esperar unos 2 minutos más que se conecten, si no comenzamos nomás ya, y no nos da el tiempo. Ya, bueno, Ya, vamos a dar inicio nomás porque no podemos esperar si no vamos a perder mucho tiempo. Ya, a ver, bueno, ahí igual están ingresando. Vamos a, hoy día vamos a tratar las primeras civilizaciones que se conformaron en la Edad Antigua. Recuerden que en las clases anteriores estuvimos viendo un poco de lo que es la historia, cómo comienza con la prehistoria, el neolítico, el paleolítico, el neolítico, y hoy día ya vamos a pasar ya a dar un salto a la edad antigua, vamos a conocer las 4 primeras civilizaciones. En la próxima clase ya vamos a ver Grecia y Roma, eh, pero vamos a partir hoy día viendo un video que explica cómo fueron las 4 civilizaciones. Luego vamos a mostrar un PPT de, de esto y después les voy a hacer unas preguntas. Recuerden que esto dura 40 minutos, se corta y después no se puede reingresar al tiro. Entonces, en ese rato en que estamos esperando para poder reingresar, van a hacer la actividad, ya para no perder tiempo. Entonces, después, pues son como 10 minutos que hay que esperar para volver a conectarse. Entonces, cuando se termine el Zoom, ustedes hacen la actividad y cuando nos reconectemos, ustedes dan la respuesta a la actividad, ¿ya? Vamos a poner el video. ¿Se ve ahí? Ahí sí, ¿o no? Sí, profe, sí. Ya, Sí, sí, profe, se ve solo una listo. imagen. Súper, empezamos. Al día de hoy, las razones por las que se formaron las primeras civilizaciones siguen siendo un misterio. Los investigadores han elaborado diferentes teorías para intentar explicar cómo fue que estas civilizaciones surgieron. Algunos de ellos piensan que éstas se formaron gracias al desarrollo de la agricultura, pues este hecho permitió producir mayores cantidades de alimentos, que las personas se especializaran en trabajos diferentes
y que se formaran grandes comunidades con una compleja organización política. De hecho, en las zonas donde las tierras no eran propicias para la agricultura, las personas se organizaron aún más, ya que tenían que construir canales que conducieran el agua hacia las tierras secas, tal como sucedió en la antigua Mesopotamia. Esta compleja organización social y política, según estos especialistas, será muy importante para el surgimiento de la civilización. Aproveche el Cyber Latam con ofertas para volar por Chile. Disfrute de viajar hoy. Por otro lado, otros investigadores sugieren que el desarrollo de la religión fue fundamental para la aparición de las civilizaciones, pues la religión provocó que las personas tuvieran motivos para unirse y les dio un propósito para crear una gran comunidad civilizada. Sin embargo, también hay investigadores que piensan que no llegaremos a conocer las razones exactas por las que se desarrollaron las civilizaciones, ya que para ellos es muy difícil establecer unos motivos generales que expliquen por qué se desarrollaron civilizaciones parecidas en lugares tan diferentes del mundo. Ahora, antes de que veamos cuáles fueron las primeras civilizaciones, repasemos qué es exactamente una civilización. Una civilización es una cultura compleja en la que un gran número de personas tienen una forma de vivir en común. Son varias las características que definen a una civilización. Primero, en todas ellas se desarrollaron grandes ciudades, que con el tiempo se convirtieron en el centro de un gran crecimiento político, económico y social. Segundo, las civilizaciones tuvieron una estructura religiosa definida, es decir, en ellas los dioses estaban claramente identificados, y los sacerdotes ocupaban un papel muy importante, pues ellos eran considerados como los intermediarios entre los dioses y las personas. Tercero, tenían una burocracia gubernamental y grandes ejércitos organizados, tanto para defender su territorio como para conquistar otras tierras. Cuarto, en ellas existían diferentes grupos sociales. Estos se distinguían por su poder económico. Generalmente, el rey y los sacerdotes eran las figuras más importantes. Luego de ellos se encontraban los políticos y los militares. Después estaban las personas libres. Y por último, se encontraban las personas que habían sido esclavizadas. Quinto, en cada una de las civilizaciones se desarrolló un sistema de escritura. Y finalmente, estas tuvieron un importante desarrollo artístico, intelectual y elaboraron grandes construcciones como por ejemplo los zigurats de Mesopotamia y las pirámides de Egipto. Una de las primeras civilizaciones se formó alrededor del año 3000 a.C. en la antigua Mesopotamia. Los occidentales consideran a Mesopotamia como la cuna de las civilizaciones. Esta estaba ubicada entre el río Tigris y el río Éufrates. Allí, los sumerios elaboraron un gran sistema de riego, lo que les permitió desarrollar la agricultura. Además, construyeron ciudades que poco a poco fueron creciendo hasta que se convirtieron en las primeras ciudades-estados. Por su parte, en el noreste de África, aproximadamente en el año 3100 a.C., se desarrolló la civilización de Egipto. Las ciudades egipcias se construyeron en las tierras cercanas al río Nilo. Este río, cada cierto tiempo, inundaba las tierras, haciéndolas muy fértiles para la agricultura. Gracias a eso, las ciudades egipcias obtuvieron grandes riquezas y crecieron rápidamente. Por eso, en su época, la población de Egipto veneraba el majestuoso río Nilo. En el sur del continente asiático se desarrolló la antigua civilización de India. Esta civilización se formó alrededor del año 3000 a.C., en las tierras ubicadas entre el río Indo y el río Ganges. Gracias a estos ríos, la población del Valle del Indo construyó una gran civilización agrícola, que además estableció relaciones comerciales con las distintas ciudades-estados de Mesopotamia. ¡Maui y Moana! ¡Otra vez juntos!
será más duro que todo lo que ya he... Mientras tanto, en la cuenca del río Amarillo, ubicada al este del continente asiático, aproximadamente en el año 3500 a.C., se formó la antigua civilización de China. Esta civilización creció progresivamente, tanto así que en la época de la dinastía Shang tenían ciudades impresionantes, con grandes palacios y extensas murallas. Ellos, gracias a su sistema de riego y a su ejército, se convirtieron en una poderosa civilización. También en la parte central de Asia se desarrolló una civilización. Esto sucedió alrededor del año 2000 a.C., en los actuales territorios de países como Turkmenistán y Uzbekistán. Estos pueblos construyeron edificios de adobe, criaron animales, cultivaron trigo y cebada, y además elaboraron un sistema de escritura. Por otro lado, en el continente americano, la civilización más antigua se desarrolló aproximadamente en el año 2600 a.C., en el valle del río Supe, ubicado en el actual territorio de Perú. Allí se construyó la ciudad de Caral. Esta contaba con casas y edificios hechos de piedras. Además, tenían su propio sistema de riego. Este consistía en desviar el cauce de un río para aprovechar sus aguas en la agricultura. Y estas fueron las primeras civilizaciones del mundo. ¿Y tú, cuál consideras que son los motivos? Ya. Bueno, ahí había un video explicativo de las primeras civilizaciones que existieron en el mundo, pero nosotros nos vamos a enfocar hoy en 4, que son las principales que dan comienzo a después la construcción del resto de la urbanización en Asia, África y Europa, y después posteriormente en el resto del mundo. ¿Ya? Si bien estas civilizaciones se construyeron en esa parte del planeta, en América también nosotros tuvimos nuestras primeras civilizaciones, incluso antes que los incas, los mayas y los aztecas. Estas fueron la cultura chavín y la cultura olmeca, ya que fueron las primeras que hubieron acá en América, incluso muchísimo antes, o sea, miles de años antes de que llegaran los españoles. ¿Ya? Vamos entonces a enfocarnos a las 4 primeras. Yo creo que igual les voy a mandar un material sobre las que son americanas para ver si pueden trabajar eso igual. Les proyecto al tiro. Ahí. Ahí están las primeras civilizaciones. Aquí dice, el conjunto de transformaciones que comenzaron con la revolución del Neolítico culminó en el surgimiento de la civilización. Ya al principio del video aparecía ahí lo que era una civilización. Ya aquí está ya explicado con palabras que dice se denomina civilización a una forma de organización social, política y económica de gran complejidad que cuenta con los siguientes elementos. ¿Qué es lo que compone esta civilización? ¿Ya? O lo que necesita para que se la haya llamado civilización, por lo menos en ese periodo. ¿Ya? El sistema de escritura o contabilidad. ¿Ya? Recuerden que cuando ya se establecen en el Neolítico en un solo lugar y empiezan estas comunidades a crecer, ya empiezan a aprender otras cosas y entre ellos está el sistema de escritura. De hecho, desde ahí es cuando comienza la edad antigua, cuando se inventa la escritura, ya que era una forma de poder comunicarse también. Y también necesitaban sistema de contabilidad. Ya, por ejemplo, no sé, pues para poder contar los animales, poder contar los cultivos o los elementos que ellos fabricaban, ¿ya? O incluso los días, también necesitaban para poder contabilizar. Ya, construcción de ciudades, una población que era muy numerosa. Ya, se ven obligados a construir estas ciudades porque la población empieza... Profe, Dígame. no se ve, ¿No se ve? no se está proyectando la imagen. A ver. No,
Ya, espérenme, voy a volver a proyectar. ¿Se ve ahí? Ahí sí, sí. ¿Y ahí? Sí, ahí sí, profe. Ya, súper. Ya, ahí quedamos entonces Ahí donde... no, Ahí no. No se ve nada. ahí, ahí no, Ahí no se ve, ¿no? Claro. no. No se ve nada. Se ve solamente Hablando. cuando pones la civilización y después al cambiar no se ve nada. Ya, espérenme, déjenme ver qué puedo hacer ahí. No sé por qué no se puede ver. Uf, qué fome. Profe, pero tenemos Eh, un grupo de WhatsApp que ahí usted nos puede mandar una guía para nosotros solucionarla. No, sí, es que lo que pasa es que, bueno, el grupo de WhatsApp yo no estoy, está la que está a cargo de esto. Espérenme, déjenme ver si puedo ir cambiando y ahí ustedes pueden ir viendo. Espérenme. Ya, a ver. Vamos a ver si con esto se puede. A ver. Ahí me dicen si se ve. Ahí Ahí, Sí se sí, ve, ya, profe, ahí se ya. ve. Entonces, si no se ve, vamos a tener sí. que hacer eso, ir Ahora sacando y poniendo imagen por sí. imagen. Ya, la construcción de ciudades, como les decía, porque la población empieza a crecer, entendiendo también que en ese tiempo no había control de la natalidad, ya no había una forma de poder controlar eso, por lo tanto, ya hay una estructura de familia, sí, ya no es como en la prehistoria, donde se supone que las especies podían, eh, no había, por ejemplo, el concepto de familia, de fidelidad, ya, acá no, aquí de hecho, el concepto de fidelidad es muy importante en las primeras civilizaciones, ya por lo menos en algunas partes y ahora algunos pueblos originarios. Eh, Después ya eso empieza a tergiversar un poco, pero la población empieza a crecer, por lo tanto tienen que construir ciudades. Ya hay una gran productividad económica, comercio a distancia, o sea, empiezan a producir ya, y eso significa que empiezan a comerciar. ¿Cómo era el comercio de intercambio? Porque no existía la moneda, no había un sistema capitalista como, ¿ya? Está la invención del Estado, que es un gobierno centralizado. ¿Qué quiere decir esto? Que en estas ciudades que crecen tanto así, que necesitan de una organización, por lo tanto tiene que haber un Estado ya que organice las distintas funciones ya y a las distintas autoridades que están gobernando, porque no son desordenados. De hecho, las civilizaciones tienen su líder, tienen un líder religioso, tienen sacerdote, tienen ejército, etcétera. Ya son súper organizados. Tienen la sociedad Profe, jerarquizada, se ven súper mal las letras. se ven mal. Ya, igual voy a ir Se ven súper avanzando mal las letras. y después igual les voy a mandar el PPT ya para que, porque no sé qué, si será problema de internet, no tengo idea. Ya, a ver, tenemos la sociedad jerarquizada. ¿Qué quiere decir esto? Que las clases sociales, por así decirlo, los grupos sociales, se diferencian unos de otros. Hay altos y bajos. O sea, si ustedes se fijan, esto se da desde siempre. El tema de la sociedad jerarquizada o de la desigualdad o de que hay clases sociales distintas. Obviamente, en la pirámide social, el grupo social alto es el que tiene el poder económico, ¿ya? Y político. Después viene la clase trabajadora, que es la mayoría de la población, ¿ya? Y al final los esclavos, que los esclavos no eran considerados seres humanos, sino que animales de carga, no eran considerados ni siquiera ciudadanos, ni pensarlo, sino que eran personas que tenían dueño, se vendían ya para el trabajo. Tenemos una arquitectura monumental que quiere decir que construyen edificios gigantes. Ya hasta el día de hoy hay edificios, por ejemplo, las pirámides de Egipto, tenemos acá en América, Machu Picchu, por ejemplo, en Perú, que son estas arquitecturas monumentales que hicieron primero a pulso
Y segundo, sin las herramientas ni sin los materiales, por ejemplo, que hoy en día existen para construir. Y han tenido una durabilidad, pero inmensa, o sea, de cientos y cientos de años, si se fija, ¿ya? Y tenemos un desarrollo científico, ¿por qué? Porque, por ejemplo, crean el calendario, empiezan a observar los astros, ahí surge la astronomía, por ejemplo, el tema de buscar, por ejemplo, a través de las plantas curas, ya, o para las enfermedades, pese a que igual tenían un retraso en el sentido de que asociaban todo, por ejemplo, a la naturaleza o a sus dioses, igual tienen un desarrollo científico. Ya surgen las matemáticas y así sucesivamente. Hay varios avances. ¿Se ve ahí esta imagen? Sí, sí, se ve. Ya. Por lo Ahí menos están rosa. Se ve las 4 borroso. primeras civilizaciones, que ahí aparece un mapa, si se fijan, está Egipto en África, Mesopotamia, que está en Asia, igual ahí en un límite con Europa, pero principalmente en Asia, India y China, que también están en Asia, ¿ya? Ahí es donde se ubican geográficamente las 4 primeras civilizaciones, ¿ya? Y si se fijan, tiene una distancia bastante amplia. Solamente Mesopotamia y Egipto estaban más cerca, pero a pesar de esa distancia fueron muy similares. Ya lo mismo pasa, por ejemplo, con los mayas, los aztecas y los incas, que a pesar de su distancia tenían formas de vida bastante similares. Sí, ahí, ahí. A estas 4 civilizaciones se les llamó civilizaciones de los ríos o civilizaciones fluviales. ¿Qué significa esto? Que estaban cerca de ríos, ¿ya? Y eso les permitió, obviamente, tener una agricultura bastante rica, como dice ahí, ¿ya? ¿Y qué es lo que significó al tener harta agricultura que atrae a la población? Entonces la gente prefiere asentarse o migrar hacia esta zona porque va a tener una mejor calidad de vida, porque la agricultura es la base de la economía de la civilización. Disculpe que estoy un poco regia. Profe, ¿cuál es el título? ¿Las grandes cuencas? ¿De qué ¿Cómo? cosa? Cuencas Porque no fluviales. no se ven las letras. Ahí se Las grandes aclaró. cuencas. Se aclaró. Ahí sí. Dice las grandes cuencas fluviales, ¿ya? ¿Qué es lo que permiten esta entonces? Sí, Una profe, ahora se agricultura, ve bien. Ahí sí. ya, permite una agricultura muy rica, eso significa que atrae a la población, y por lo tanto tienen que, obviamente, crearse nuevas ciudades, o nacen estas nuevas ciudades. Está la revolución urbana, ¿por qué? Porque la gente empieza a migrar a las ciudades, es así como se empiezan a poblar y surgen las primeras ciudades en esta zona, ¿ya? ¿Qué significa que produzcan grandes excedentes? Que entre más gente había en esa zona, más se trabajaba la tierra y más producción había, ¿ya? Bueno, surgen los reyes o faraones, que eran quienes controlan todo. Los reyes, ellos tenían el poder absoluto, o en este caso el faraón de Egipto, tenían el poder absoluto, por lo tanto, tienen la riqueza, además del poder político, y todo lo que dicen es ley, o sea, su palabra es ley. Nadie lo podía cuestionar, ¿ya? Entonces que aparecen los grandes imperios, de hecho Europa, después las ciudades o los países bueno, no eran países en un principio porque eran reinos, ya, o sea, empieza ya a masificarse esta idea de que existan reyes en esta zona, en este caso Asia, el norte de África y Europa, ¿ya? Dice, se desarrollan leyes para regular la vida social, pero las leyes obviamente eran para unos pocos. Aquí comienzan las desigualdades sociales, porque las leyes no rigen para los ricos, solamente para la gente pobre y trabajadora, y los esclavos obviamente. Se inventan la escritura y sistemas de cálculo. Ahí aparece cuáles eran los ríos que tenían cerca Mesopotamia, el río Tigris y Éufrates, en Egipto el río Nilo, en India el río Indo, en China los ríos amarillo y azul. Acá habla del creciente fértil. ¿A qué se refiere esto? Tiene que ver principalmente con los ríos, ¿ya?
em, dice, se trata de una zona de relativa aridez que favorecía el crecimiento de cereales silvestres como el trigo y la cebada, que fueron los primeros seleccionados. Junto a estos cereales habían leguminosas, guisantes, lentejas y una fauna de cabras, ovejas, vacas y cerdos que fueron progresivamente domesticados. Ya, esta es la zona donde aparece ahí en el mapa, que es el creciente fértil. Ya, si se fijan, igual está cerca de lugares donde hay agua, porque necesita, pese a que son zonas que son desérticas, ¿ya? O es más árido, o sea, la tierra es más como arena, ¿ya? El hecho de que tenga ríos alrededor o agua alrededor sirve para que pueda obviamente tener un poco más de humedad y de esa forma también se puede utilizar la tierra, ¿ya? Para poder sembrar. En este caso, como dice ahí, cereales silvestres como el trigo y la cebada. Ya también legumbres, como dice ahí, guisantes, lentejas, los guisantes se refiere al poroto, garbanzo, arveja, esos son los guisantes. ¿Ya? Y ahí aparece también la ganadería que tiene. ¿Hay alguna duda o pregunta hasta el momento? Sí, profe, porque de todo lo que hemos visto, son una o dos las imágenes claras que se vieron. Entonces, Ya. igual nosotros lo guiamos más por Igual después pueden ver de nuevo el video y yo les voy a mandar el PPT para que lo puedan revisar porque no sé por qué se ve mal. La verdad que no me explico. Ya. Ahí cómo se ve esa. borrosa. Ya vamos a, espérenme. Voy a avanzar acá, sí, porque voy a volver a proyectar a ver si se puede ver. ¿Cómo se ve ahora? se ve bien, profe, se ve clara ahora. Ya, y si yo avanzo a esta, ¿cómo se ve? Borrosa. Borrosa. Ya Sí, no voy a tener que entonces dejar de sí. proyectar y proyectar así, al tiro, porque si no, no van a poder verla. Ya. La primera civilización fue, ahí se ve bien, No, ¿no? no, Y ahí, no se ve borrosa. Ahí se ve bien, ahí sí. Es que No, algo debe borrosa, pasar porque se va borrosa. borrosa y después en un momento X se cambia a nítida. No, ahí ya. se ve borrosa. Recién se vio bien. Como que cuando mueve el mouse o algo, no sé. No sé por qué se verá. Esa se ve súper clara, es así. Ya, ahí aparece la primera civilización de Mesopotamia que se llama también civilización sumeria, ¿ya? Fíjense, ahí es donde estaba ubicada, ya en Asia. Vamos a avanzar. ¿Y esa cómo se ve? Borrosa, profe. Ya, la volvemos a proyectar. Ya, Parece que es la conexión. puede ser que sea la conexión porque no... Sí, porque le sale el... Sí. Buenas tardes, profe. Disculpe el Borrosa. atraso. Hola, buenas tardes. Espérenme un poco, voy a... La Claudita. Sí, no podía conectarme, no sé qué pasaba. Sí, costó un mundo a mí también. Ya, ahí, Sí, sí, ¿cómo se ve? espantoso que no sabía que me lo... Ahí Se se ve ve bien. borrosa, pero no tanto. Pero no tanto. Se ve borrosa, pero no tanto. Se Lo, logran ver las pero letras por último. para verlo nosotros tenemos que agrandar la pantalla Sí. del celu o del compu donde estemos. No, sí, pero es que Ah, se veían borrosas, Claudita. Ah, ah, Sí. sí, ya, ¿y no, ahí ahí cómo se ve? dice
En Mesopotamia surgieron las Ahí se primeras ve bien, ciudades. profe. No se Ya, ve tan Sí, borroso, se pero ve. se logra ver, sí. ya. Sí, Dice, en Mesopotamia surgieron las primeras Sí. ciudades. Cada ciudad tenía su propio rey y leyes. Y se les llamaba a esta ciudad estado. Cada ciudad estaba amurallada y tenía un nombre, templo, sigurat, y eran politeístas. ¿Qué significa que eran politeístas? Que creían en varios dioses y generalmente lo asociaban a la naturaleza. Por ejemplo, cuando tenían, no sé, mucha lluvia y habían inundaciones, ellos creían que eran castigos de sus dioses, de hecho. Ya, o terremoto, no sé, cualquier desastre natural que tiene que ver con la naturaleza, ellos lo asociaban a castigo, ¿ya? Bueno, y ahí si se puede ver algo, está la ciudad de Mesopotamia, perdón, la civilización. De ahí se fueron construyendo algunas ciudades porque como la gente empieza a migrar, tienen que empezar a construir y agrandar esta ciudad, ¿ya? Y cada ciudad tiene sus propias leyes y su propio rey, pero pese a eso tenían, por ejemplo, la misma lengua, tenían las mismas creencias, solamente se diferenciaba que tenían un rey distinto y las leyes, ¿ya? Tenemos el primer sistema de escritura, ¿se ve ahí esa imagen? Sí, Ya, profe, esa se ve clarita. ya. Sí. Dice que tenía el primer sistema de escritura que era una escritura cuneiforme, ¿ya? Fíjense que escribían en piedra, ¿ya? Y esto era a través de símbolos, ¿ya? O imágenes o sea, o dibujaban. Esa era su forma de escritura. Tenían una organización social estratificada. ¿Qué quiere decir esto? Que de las clases más altas hasta las más bajas, ¿ya? Ahí está el código de leyes más antiguo, ya que es el código de Hammurabi. Las leyes que ellos hicieron, fíjense, si se logra ver en esta imagen, están escritas las leyes, como ellos escriben con sus símbolos. Esa era su forma. Y acá hay una imagen de, en este caso, el rey ahí con una mujer, ¿ya? Ahí. Los sumerios alcanzaron un gran desarrollo cultural. ¿En qué? En astronomía y matemáticas, en calendario lunar, en sistema sexagesimal, sistema de regadío, ya, o sea, ¿en qué desarrollaron? Se desarrollaron primero en astronomía, ya, astronomía que quiere decir que empiezan a estudiar el universo, la estrella, etc. Tienen sus cálculos matemáticos, empiezan a contar los días ya basándolo en la luna, el sistema sexagesimal, que quiere decir que contaban de 6 en 6, ya el sistema de regadío, que empiezan a usar animales, por ejemplo, o empiezan a sacar agua, bueno, de los ríos principalmente, ya, pero tiene sus propios sistemas de regadío, así por ejemplo como lo tuvieron los mayas, los aztecas, que eran distintos, acá también pasa lo mismo, ¿ya? Ahí aparece un mapa de Mesopotamia en donde, mire, si se fijan ahí, por ejemplo, explica en la... Se ve borroso esa ¿se borró? imagen, profe. Ya, la volvemos a proyectar. Sí, esa no se ve. Ya, cuando se vea borrosa me avisan y la volvemos a proyectar. Ya, ¿Y cómo se ve esa? no. Borrosa, profe, igual. Igual, ya. No. Ya, pero ahí después la observan bien. Sí. Bueno, acá aparece, por ejemplo, donde estaban los monumentos religiosos, los monumentos artísticos, tenían bibliotecas. O sea, eran bastante avanzados para su época. ¿Cuáles eran las zonas fértiles agrícolas, las capitales y donde se concentraba la política y la religión también? Ya, avanzamos un poquito. Y acá tenemos Egipto, no sé si se ve ahí. ¿Se ve? Un poco, ¿no? No, profe, no se ve. No, Ya, pero no vamos se a ve la avanzar imagen, pero borrosa. Ya, vamos a avanzar en las características porque son imágenes nomás que no influyen tanto. Ya, dice zona desértica en torno al río Nilo, que después de su crecida dejaba un légamo, o sea que era un barro fertilizante, ya que, o sea, cuando baja el sistema fluvial o la cantidad de agua del río Nilo,
ese barro pasa a ser fertilizante, ¿ya? Lo ocupan para eso. El imperio se dividía en Alto Egipto y Bajo Egipto, ¿ya? O sea, tan claro a qué se refiere Bajo Egipto y Alto Egipto. O sea, la parte alta obviamente vive la gente que es de dinero, y en el Bajo Egipto la gente que es trabajadora y generalmente la mayoría de la población. ¿Qué es lo que exportaban ellos o enviaban a otros lugares o hacían intercambio? El lino, ¿saben lo que es, cierto? Que es una especie de tela. Y el papiro era el papel donde se escribía, ¿ya? Esto era lo que ellos exportaban. La máxima autoridad en Egipto era el faraón. Era una sociedad jerarquizada, eran politeístas, igual que Mesopotamia, ¿ya? Y practicaban el embalsamamiento, que generalmente eran los faraones que se embalsamaban para poder conservar sus cuerpos. Ya, no sé si alguna vez han visto en algún documental o en la tele que en las momias de Egipto, que tiene que ver mucho también con el sistema que ellos practicaban de, bueno, los ritos funerarios y el embalsamamiento, ¿ya? Construyeron pirámides ya monumentales que hasta el día de hoy existen, ya, y esas pirámides eran tumbas, ya, monumentales, que obviamente no era toda la población que estaba ahí tampoco, ya, y se desarrollan culturalmente con jeroglíficos, astronomía, matemáticas, obra hidráulica. Ya, el Egipto se divide en el Antiguo Egipto, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. Bueno, ahí eso después lo pueden revisar, que una casa egipcia que no es tan importante. ¿Qué es lo que necesito que anoten ahora para que a la vuelta, a lo mejor ahí podemos ver mejor el PPT, que busquen en estos 10 minutos que vamos a estar afuera las características generales de la civilización india y la civilización china? Ya van a buscar esas dos cosas y a la vuelta las vamos a leer, se los voy a anotar en el chat. Buscar, ¿Cuáles, profe, vamos a buscar? ahí lo voy a anotar, buscar las características de la civilización india y civilización china. Esas dos, las características de la civilización india y la civilización china. Van a buscar eso y yo voy a estar pendiente para poder conectarme de nuevo, ya, porque tengo que esperar unos minutos, no puedo al tiro, no sé por qué, conectarme al tiro. Así que nos volvemos a conectar al mismo link, ya, y eso van a buscar ustedes mientras, y a la vuelta me lo van a explicar y ahí también terminamos ya de pasar el contenido que falta. Ya, igual de todas formas no se preocupen porque no es difícil, el PPT está como súper bien explicado, entonces cuando se los mande pueden volver a escuchar la clase y además pueden ir